Esto es Radio Encerrada. La situación no es mejor que hace una semana, cuando ya era evidente que la red de hospitales nacionales había colapsado, con pacientes en el suelo y algunos de ellos sin atención. Muchos salvadoreños afectados por este virus, además, han hecho filas para conseguir oxígeno. Estos días, los reclamos del personal de salud son más evidentes. En servicios de mensajería y redes sociales, médicos que laboran en diferentes hospitales del país, en la red pública o en el Seguro Social, se quejan por la falta de insumos para protegerse. El personal de primera línea está cayendo como consecuencia de la improvisación, la falta de equipo de protección adecuada y la estéril batalla entre órganos de Estado que no producen medidas adecuadas para frenar esta pandemia. Este episodio será un altavoz para las y los doctores que están en primera línea. No quieren ser llamados héroes o heroínas. Quieren que les brinden mascarillas y los trajes de protección que necesitan para no enfermarse ni contagiar a sus familias. También quieren que la gente acate de una vez por todas las medidas sanitarias. Como ya es habitual, también tendremos música nacional, esta vez de los Rosti y Safari Volvo. Y nos mantenemos con la literatura para las sugerencias para no aburrirse en este encierro. 3 libros para ejercitar la memoria histórica. Soy Loida Martínez Avelar. Y yo, César Faguaga, y esto es Radio Encerrada. ¿Qué ha pasado hoy en El Salvador? Nuestros reporteros te lo cuentan. Esta semana, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley para la creación de un fideicomiso de $600 millones para reforzar a las micro, pequeñas y medianas empresas que se han visto afectadas por la pandemia del COVID. Nuestro periodista Fernando Romero con el reporte. Este jueves 9 de julio, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley de creación del fideicomiso para la recuperación económica de las empresas salvadoreñas. En concreto, se trata de un fondo de $600 millones que provendrán de los $3.000 millones que el gobierno ya tiene autorizados por la Asamblea Legislativa para poder endeudarse dentro del combate a la pandemia del coronavirus. Estos 600 millones se van a ejecutar en un periodo de 12 años, es decir, se trata de un fondo por el cual se dará financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas y pues los 12 años es el periodo en el cual se espera recuperar esos fondos. En un primer momento se trata de un subsidio para empleados de micro, pequeñas y medianas empresas que estén registradas en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y que puedan demostrar que han sido afectadas por la pandemia. En realidad se trata de cubrir un porcentaje de los salarios de los empleados de estas empresas. Para ellos habrá $140 millones disponibles. Un segundo punto o un segundo programa en todo caso son créditos ya directos para las micro, pequeñas y medianas empresas por $360 millones. Y un último punto o programa es el financiamiento productivo para el sector informal, es decir, para emprendedores, para lo cual habrá $100 millones disponibles. Esta nueva ley fue aprobada con 69 votos de la Asamblea Legislativa. Les saluda Gabriel Granadino de Safari Volvo y esto es un saludo especial para la Radio Encerrada y todos sus estimados oyentes. Lo que vamos a escuchar es una canción de nuestro último disco, Cicada, un disco que sale después de un largo coma musical como banda y el tema se llama Mejor Suerte la Próxima, un tema que se ajusta bastante bien a el panorama de este terrible año 2020. Espero que lo disfrutan y que los haga sentir inquietos.
Encerrada es un podcast de revista Facto. Los datos importan. Este es el reporte actualizado del COVID-19 en El Salvador. El COVID-19 sigue en su fase de máximo contagio. El panorama no es alentador. Hasta este momento, el Ministerio de Salud confirma 9.142 casos positivos en todo el país y además 9.485 casos sospechosos. Es decir, que hubo un aumento de más de 2.000 nuevos casos en solo una semana. La cifra oficial de fallecidos es de 249 personas. Sin embargo, el ministro de Salud, Francisco Alaví, dijo que el subregistro podría ser hasta 10 veces mayor que lo que muestran las estadísticas oficiales. El periódico El Faro publicó el pasado 8 de julio una nota que hablaba sobre el enorme subregistro de las muertes por COVID-19 y le pedimos al periodista Nelson Rauda que nos ampliara este punto. El subregistro es un hecho. Una de las formas que el ministro Alaví ha sugerido para medir las muertes es comparar los decesos por enfermedades respiratorias entre un año y otro. Y ese es un ejercicio que el gobierno, que tiene las cifras a su disposición, no ha hecho. Mientras tanto, lo que tenemos son fotos viejas que nos muestran cómo estaba la situación. A mediados de junio circuló en redes sociales la imagen del memorando 2020-9510 SANEA 261, enviado por el director de Salud Ambiental a los directores de las diferentes regiones de salud. A través de la Ley de Acceso a Información, confirmamos ese memorando en el que Luis Guerrero, director de Salud Ambiental, le pide apoyo con personal y vehículos a otras regiones para suplir la demanda que ellos tienen de traslados de personas fallecidas por COVID o sospecha de a cementerios del área metropolitana de San Salvador. Para justificar esa petición, el memorando dice que para el 19 de junio había más de 600 entierros por COVID o sospecha en el país, 360 de ellos en la zona metropolitana. Para esa fecha, el gobierno reportaba 86 fallecidos, es decir, 7 veces menos. Yo creo que eso nos puede dar una idea porque esa era la realidad hace 3 semanas. El gobierno tiene más información que la que dan a conocer públicamente y creo que es una pregunta válida por qué no da a conocer esa información, sobre todo cuando se piensa que están presionando por la emisión de una nueva ley de cuarentena. El mensaje de WhatsApp decía lo siguiente, abro comillas, estamos perdiendo la pena pidiendo colaboración en insumos o económica para comprar material que proteja al personal de salud, que está día a día exponiendo su vida para cuidar a los demás. Es cierto que a eso hemos sido llamados, pero sin la protección adecuada, lamentablemente, muchos niños están quedando huérfanos. Cierro comillas. El mensaje que circuló en WhatsApp entre médicos y sus conocidos es uno de los muchos gritos de auxilio que el personal de salud ha lanzado en los últimos días. No existe una cifra oficial del número de trabajadores de salud que han fallecido por COVID-19. El gobierno salvadoreño se niega a hablar de eso. Sin embargo, listados y publicaciones del Colegio Médico y colaboradores de hospitales confirman que aproximadamente 50 trabajadores de salud han muerto por el coronavirus. Entre ellos, médicos, enfermeras, personal de limpieza, vigilantes, motoristas y camilleros. El cansancio de los trabajadores de salud es un factor de riesgo determinante para el contagio. La falta de capacitación para el retiro del traje de bioseguridad también podría ser una explicación para los contagios, según el doctor Ricardo Lara, especialista en salud pública y parte de la unidad médica del Seguro Social en Ilopango. Lo que en estos momentos está ocurriendo aquí en El Salvador en torno a la pandemia y particularmente la cantidad de personal de salud que está siendo contagiada, así como los que han fallecido, mi principal hipótesis es, en primer lugar, ya el nivel de cansancio de los trabajadores de salud es bastante grande, lo cual se convierte en un factor de riesgo determinante para convertir cualquier situación en un error y en tal sentido terminar contagiados. Podemos observar cómo médicos, enfermeras
personal de ambulancias, personal camillero, personal administrativo, están cayendo enfermos. Luego, definitivamente, el tema de las medidas de bioseguridad y el equipo se tiene que valorar en cada institución qué tan de buena calidad es este material de bioseguridad que se da, el uso que se le da, y de igual manera, algo que yo he podido observar personalmente, no hay mucha capacitación en torno a cómo quitarse el equipo después de haber estado en contacto con pacientes altamente contagiados. La doctora Emily Juárez es internista y endocrinóloga. La doctora quiere que la población comprenda que la situación actual es una pesadilla, porque no es fácil asimilar la pérdida de varios maestros de la medicina por la pandemia. Juárez también describe la falta de insumos en los niveles primarios de atención en el sistema público. Para nosotros es difícil estar en este momento, sobre todo porque somos médicos y porque hicimos un juramento de servir a la vida hasta el último momento y lo estamos haciendo. Créame que para mí ha sido difícil perder tantos maestros en esta semana, perder colegas, pero también sabemos que estamos haciendo lo mejor que podemos. Los trajes de bioseguridad sí se están dando. En las áreas de primer nivel creo que no los están dando. Cuando hablamos del Ministerio de Salud, creo que no lo están dando. En el caso de primer nivel hablamos de unidades de salud, hablamos de centros de salud. Segundo nivel hablamos de hospitales periféricos como por ejemplo Chalatenango, Sensuntepeque, San Vicente, La Unión. Juárez recuerda la precariedad del sistema de salud. La mayoría de hospitales del país, según dice, no están preparados para atender la pandemia. Y en Oriente, específicamente en San Miguel, donde ella trabaja, el único hospital para COVID ya está saturado. A eso se suma que el Hospital El Salvador, el único especializado para atender esta pandemia, aún no está terminado. Y lo que está terminado y ya inaugurado, según reconoció el mismo ministro Alaví, aún no se usa completamente por la falta de personal. Cuando llegan a nosotros los pacientes, llegan a nosotros muy complicados. Digamos que son pacientes con insuficiencia renal crónica, pacientes con diabetes, con hipertensión arterial crónica, con complicaciones. Sabemos que tienen más complicaciones. Entonces, nuestros hospitales no están adaptados para ser hospitales COVID. Nuestros hospitales están adaptados para ser hospitales de tercer nivel, donde nosotros podemos, por ejemplo, aceptar pacientes con diabetes y todo lo que les dije lo demás, pero no podemos aceptar pacientes COVID. El problema es que el único hospital COVID que tenemos aquí en Oriente está saturado. Y el otro hospital que puede recibir es el Hospital El Salvador, pero ya sabemos que no podemos. Estamos cayendo, dice la doctora Juárez, para describir la situación de los médicos frente al COVID. Uno de los más reconocidos patólogos del país, maestro de muchas generaciones, falleció esta semana a causa de la enfermedad. El doctor Francisco Alonso Serpas Cruz. Sí ha sido una semana difícil para todos nosotros porque hemos perdido colegas muy valiosos, hemos perdido maestros. El Hospital Médico Quirúrgico perdió a su maestro de cirugía. Todo el país perdió a un gran maestro de patología como fue el doctor Serpas. Nosotros perdimos a un gran colega aquí en San Miguel, el doctor Bustillo. Realmente estamos cayendo. Estamos cayendo y cuando le digo que estamos cayendo, creo que seré la próxima. Creo que estoy tomando tantas medidas de seguridad y estoy haciendo tanto énfasis a nuestros muchachos que no creo que sean los próximos.
Quisiera que la población entendiera lo que nosotros estamos viviendo. Es una pesadilla. Perdemos a nuestros maestros, perdemos a nuestros compañeros, perdemos a nuestros colegas. Es algo horrible. Por esta razón es que la doctora Juárez pide que la población cumpla con las medidas sanitarias, pero además pide que haya un entendimiento entre los órganos ejecutivo, legislativo y judicial para la adopción de respuestas eficaces ante esta pandemia. Creo que lo más sensato sería cerrar como nosotros se lo estamos pidiendo al Ejecutivo y al Legislativo, el Judicial. Deja fuera el Ejecutivo porque, bueno, pero para que nosotros podamos respirar, no respiramos. Estamos, no le digo cómo estamos ahorita. Estamos entre la vida y la muerte, de verdad. Y no creo que cambie eso hoy y mañana o el fin de semana. Creo que es algo que a nosotros nos dicen, déjalo, pero no podemos dejar de atender a nuestra gente. Entiendan que no podemos dejar de atender a nuestra gente. Nuestra gente nos necesita. Nosotros somos el pilar del Sistema Nacional de Salud. La situación es también grave al otro lado del país, en Occidente. Este doctor, que prefiere no revelar su nombre por temor a represalias, habla sobre cómo la improvisación jugó en contra a la hora de atender la pandemia. La política, la imposibilidad de dialogar y los mensajes de pánico hicieron, según él, que se perdiera tiempo valioso para educar a la población sobre los riesgos de esta enfermedad mortal. Es bien difícil y realmente es lamentable ver a muchos colegas especialistas, enfermeras, personal, paramédicos, perdiendo la vida, entregando la vida por atender a pacientes con esta enfermedad. Es triste también ver pacientes recibiendo atención en un estacionamiento, en colchonetas. Entonces, creo que esto nos ha dejado una experiencia, nos está dando una experiencia muy grande, y creo que la vida ha dejado, esta pandemia nos la ha puesto antes y un después. Pero definitivamente la situación es crítica, sigue siendo crítica en nuestro país. Tenemos otra crisis también, que no solamente es la pandemia, sino la situación política, ¿verdad? Que esto también ha venido a aportar de una manera importante también la gravedad y la severidad de esta situación, ya que, como les decía, nadie estaba preparado para esto, y por lo tanto no había planes, no había protocolos desde un inicio cómo poderlo tratar. Pero sí se tenía experiencia en otras pandemias, en otras epidemias. Sí se tenía conocimiento, hay gente experta que pudo haber aportado de una manera temprana información, protocolos, planes, procesos para poder realizar esto. Pero para eso se necesitaba que hubiese una comunicación completa entre los diferentes órganos del Estado. Una comunicación completa entre la empresa privada, la parte de educación. Creo que aquí es donde quizás hemos fallado de una manera muy drástica, ya que no tenemos realmente, la población nuestra no cuenta con la educación adecuada, o sea, no se empoderó al ciudadano normal, no se concientizó realmente de cómo esto nos iba a afectar desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista económico, sino que el mensaje al inicio fue de pánico, solamente fue pánico. O que la gente se resguardó, se hizo una cuarentena, al inicio todo pareció que estaba muy bien hecho, pero no se logró dimensionar más allá de lo que se nos venía. Entonces creo que era el momento, perdimos tiempo valioso en ese tema, donde se pudo haber educado más a la población, donde se pudo haber unificado todos los esfuerzos de todas las áreas, de todas las fuerzas del país, de tanques pensantes, de academias, de universidades,
la parte privada de la medicina. O sea, se hubiese podido hacer mucho y se hubiesen podido salvar muchas vidas, ¿verdad? Creo que las decisiones, lamentablemente esto se politizó mucho y esto es la consecuencia de lo que estamos viendo ahora. Pero el gobierno no ha tratado bien a sus héroes y heroínas. Esta semana, 150 enfermeras contratadas para atender la emergencia en el Hospital Nacional Sacamil denunciaron que no les han pagado sus salarios por los servicios profesionales brindados en mayo y junio. El ministro de Salud reconoció la situación y dijo que ha ocurrido por problemas administrativos. En medio de esta situación, confrontado por un grupo de periodistas, Alaví reconoció que aún no cuentan con personal suficiente para poner a operar el 100% de lo inaugurado en el Hospital El Salvador. Escuchémoslo. El proceso de recursos humanos es complejo porque requiere que se entreguen todos los documentos necesarios para poder hacer una contratación, y a veces existen esas deficiencias de que tal vez no se haya entregado un recibo o de que no se haya entregado un DUI, y eso genera el atraso en las contrataciones. Tampoco es que sea perfecto el sistema y que pues no pueda suceder un error, y estamos tratando de que esto se resuelva en estos días, en esta semana, y que todos los pagos se lleven a cabo siempre y cuando cumplan con la documentación necesaria. Esperamos, el día de ayer ya se hizo un primer pago, este día se va a hacer otro pago, y así continuamente para tratar de hacer llegar pues el salario correspondiente. Solo aquellas personas que no entreguen sus documentos completos, como por ejemplo puede ser que no se entregue una cuenta bancaria, es difícil porque la manera para poder hacer ese traslado del pago es bastante complicado. En el tema de los privados, continúa haciéndose todos los diferentes contratos. Definitivamente hay personal muy especializado en el cual no se tiene ese recurso en el territorio, y definitivamente pues vamos a hacer lo humanamente posible por traerlo al país. Esto hablamos de las áreas especializadas como las unidades de cuidados intensivos. Ahora bien, en el caso del personal, médicos generales, especialistas como médicos internistas, enfermeras, laboratorio clínico, eso se está haciendo contrataciones nacionales porque tenemos recursos altamente especializados, y de esta manera el día de ayer se contrataron 50 médicos más, ya llevamos más de 450 personales de salud en el Hospital El Salvador, y se continúa. Solo un dato para que conozca toda la población, me parece sumamente importante: solo este año se han realizado más de 2.300 contrataciones en el sistema de salud, un dato inimaginable que no se había alcanzado en muchos años en el sistema de salud. Sabemos que las deficiencias han sido muchas, pero estamos agilizando todos los procesos, estamos incrementando todas las acciones que van en beneficio de sustentar y de reforzar la provisión de servicios de salud en nuestro territorio. ¿Y de cuánto es el déficit de médicos especialistas ahorita? No podemos hablar de un déficit de médicos especialistas como tal. Les puedo comentar cuánta es la cantidad de médicos intensivistas que se tienen, que son cerca de 46 en el país, pero menos de 40 están funcionando, están brindando su especialidad. Ahora vamos a hacer lo humanamente posible por hacer llegar a los diferentes hospitales estos médicos súper especializados que de alguna manera, por las deficiencias de los años de estas áreas, no se han formado en nuestro país. Radio Encerrada es un podcast de revista Factum. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Quique Cajal, vocalista de Los Rosti. En esta ocasión les quiero mandar un saludo a todos los que nos escuchan desde acá, desde las entrañas de Radio Encerrada de la revista Factum. A continuación los dejamos con el último tema que hemos sacado del horno, que lleva por nombre Libertad, el cual lo puedes encontrar en todas las plataformas digitales de Musicón. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Los Rosti, en Twitter, en las cuentas de @Quique Cajal, @Carlos B. Cajal o @El Gordo Rosti. Seguimos en contacto y cuídense para que nuevamente nos volvamos a encontrar. Un abrazo, brother. Es libertad. Aquí nadie es libre que
No todo es coronavirus. Estas son nuestras recomendaciones para no aburrirse. Un viejo conocido de la casa, el periodista Rodrigo Baires Quesada, ex reportero de revista Factum y ahora coordinador de Focus TV, nos trae las recomendaciones para no aburrirse en este episodio. Esta vez con 3 libros sobre la memoria histórica. Mi nombre es Rodrigo Baires, soy periodista y actualmente coordinador editorial de Focus TV. Aunque la guerra civil salvadoreña nos dejó un legado de libros testimoniales enorme, ahí tenemos piezas para un retrato de María López Vigil sobre el asesinato de Monseñor Romero, las cárceles clandestinas del Salvador de Ana Guadalupe Martínez, Tomamos la palabra, Mujeres en la Guerra Civil del Salvador y otros sinfín de libros. Yo me inclino por 3 libros y un documento inicial. Para conocer más la memoria histórica de este país, creo que primero tenemos que leer el informe de la Comisión de la Verdad, de la locura a la esperanza, que se publicó en marzo del 93. Y de ahí 3 libros que a mí me han gustado mucho y que me han marcado de alguna manera. La terquedad del Izote, de Carlos Enrique Consalvi, de Santiago, porque es un libro que nos cuenta una historia interesante de la guerra en un momento que fue un punto de inflexión durante el conflicto armado. De ahí yo recomiendo mucho leer La Guardia Nacional de El Salvador y la República Cafetera de 1912 a 1932, que es del historiador militar Carlos Pérez Pineda. Aunque el libro no es sobre el conflicto armado específicamente, sí nos cuenta bastante de cómo nació como un cuerpo de seguridad pública, una institución que terminó convirtiéndose en un gran protagonista del conflicto armado, y cómo esta institución cambió a un sistema más militar. Lo interesante de este libro no solo es lo que escribe Pérez Pineda, sino también los comentarios que hace el historiador Knut Walter al texto. Y por último, yo dejo El Salvador, Testigos de la Guerra, que es una recopilación de artículos sobre la ofensiva del 89, hecho por periodistas, entre ellos Blanche Petrich, Luis Alberto Albarrán, mexicano, y Horacio Castellanos Moya, entre otros. Este libro cierra con un texto muy fuerte de Albarrán sobre los periodistas asesinados durante el conflicto armado. El llamado de los médicos es auténtico y va en 2 vías. A la población, los que pueden quedarse en casa que lo hagan, y los que tengan que salir, porque no todos somos privilegiados, que acaten las medidas sanitarias: mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social. Y a los que toman decisiones, algo que olvidan cuando la cercanía de las elecciones los convierten en aves de rapiña: sensatez para crear, dialogando y dejando el ego de lado, las medidas que este país necesita para luchar contra esta pandemia. Es todo por hoy y por favor, lávense las manos. Radio Encerrada es un podcast de revista Factum.